Bueno, pues muchísimas gracias a los intervinientes de la primera mesa de este claustro. Vamos a dar paso a la segunda mesa de esta sesión. Y bueno, todos sabemos que la inteligencia artificial es uno de los grandes temas del momento. Y en esta segunda mesa vamos a abordar los retos que presenta la IA en el mundo de la literatura. Quería dar las gracias a los intervinientes de esta sesión, a Ayanta Barilli, José Ángel Marín y Antonio Pérez. Gracias de verdad, porque va a ser muy interesante conocer vuestra opinión y perspectiva en este asunto. Y muchas gracias, Juan Manuel, por dirigir esta mesa, consejero académico de FIDE. Cuando te conocimos fue como experto en Derecho del Espacio Ultraterrestre, que ya por entonces nos pareció algo bastante exótico. Pero ya tu faceta humanística que conocimos enseguida nos ha cautivado definitivamente. Así que nada, muchísimas gracias, Juan Manuel. Adelante. Adelante, por favor. Aquí. Vale, perfecto. Ponte en el medio, tú. Ponte en la silla del mismo color que yo. El sombrero. En el medio, sí. Muy bien, pues ante todo muchísimas gracias Cristina, Carmen, a todo el equipo de FIDE con el que me siento absolutamente compenetrado y miembro más. Y ahora, además, con Club H, que me parece una de las grandes oportunidades que tenemos en este momento y que realmente, como dice alguien que conocemos muy bien, se parece mucho al grupo Eranos. Es decir, es un grupo de pensamiento, es un grupo fuerte que va a dar mucho que hacer. Estoy seguro de ello. Hoy tenemos una mesa excelente y para mí es una enorme satisfacción poder estar con Ayanta Barilli, que es escritora, periodista, finalista del Premio Planeta, una mujer polifacética donde los haya y la conocéis, por tanto, no voy a insistir más. José Ángel Marín Gámez, que además es compañero y amigo de la universidad, cosa que es impresionante que esto pueda ocurrir. Es una cosa rara, pero de vez en cuando se produce y somos amigos y compañeros universitarios. Él es también, hace labores de periodista, ha sido magistrado, es poeta, es escritor y es profesor de universidad, es decir, tiene toda una gama muy completa. Y, por supuesto, a nuestro amigo Antonio Pérez Henares, en realidad Chani, si te podemos llamar así, que es como se te conoce en las redes, como diría, en los ambientes, como se dice, se te conoce como Chani, y realmente escritor, periodista. Y lo que más me gusta de Chani, que lo he oído muchísimo en las tertulias, es que nunca se calla, y que es polémico y dice lo que piensa y pone sus puntos sobre las sillas. Por tanto, gracias a los tres por estar aquí. Realmente para mí es una enorme satisfacción. Tenemos 3 preguntas que vamos a hacer, 5 minutos cada uno, calculo más o menos que conformamos en cada una de las preguntas un cuarto de hora, 3 cuartos de hora, para que no resulte excesivamente pesado. La primera, en realidad vamos a hablar de inteligencia artificial, un tema fundamental hoy en día también muy preocupante para FIDE y para Club H, y literatura. Por ello están aquí estos seres de la pluma, de alguna manera que son importantes. Voy a hablar primero, la primera pregunta será metaverso y literatura, la segunda pregunta será la ética y la literatura, y la tercera, que evidentemente es muy importante, los premios literarios y la literatura. Y vais a ver por qué lo digo, por qué digo todo esto. Empezamos con metaverso y literatura y enseguida os doy la palabra. Matthew Ball dijo en un momento concreto, en un trabajo que se llama The Metaverse, el metaverso es un momento de tiempo, un cambio generacional. Va a necesitar un cambio absoluto en aquellos que hayan crecido interactuando en línea, comprando y vendiendo videojuegos. Y eso ya me rompe los esquemas, pero algo pasa de esta manera. En 2020 se crean 2 empresas, Decentraland y Herd2, que venden propiedades en el metaverso y se compran esas propiedades en el metaverso. Concretamente, se habla que se ha comprado una propiedad por 3,5 millones de bitcoins en el metaverso. Por tanto, el metaverso se ha convertido en un ámbito. Y hay un autor que es Edgar Martín Blas que dice:
no se asusten ustedes. ¿No compran ustedes dominios en Internet? Pues con el mismo criterio que compramos dominios en Internet, pues compremos tierras, compremos coworking. Podemos tener algún día en el metaverso pues FIDE Coworking, que tiene una sede y ahí pues realizaremos. Y a eso se le une el hecho de que podemos crear avatares, es decir, con nuestros rostros podemos ir creando avatares que actúen dentro del metaverso. En definitiva, estamos creando también los non-fungible tokens, que son los tokens que son producciones no fungibles. En el sentido, yo pinto algo en metaverso y lo vendo en metaverso, pero también, y ahí viene el gran problema, puedo escribir una novela y venderla en metaverso, tenerla en metaverso y ver qué pasa en ese ámbito. Pues la quiebra de FTX, como sabéis, que fue este muchacho Sam Bankman, y se llama Bankman justamente, pierde una millonada en un día. O sea que también metaverso es muy frágil. Tiene solidez, tiene novedad, pero también tiene fragilidad. Y ahí va mi pregunta. En este contexto, y seguramente dentro de muy poco tiempo, podrán surgir escritores que se representen a sí mismos en un avatar y que generen una novela de relatos por medio de la inteligencia artificial y vendan sus obras en metaverso. Pregunta, ¿significa que tendremos que adaptarnos a una nueva realidad y que nuestras obras escritas en el mundo real tendrán que competir con otras obras escritas en el mundo virtual? ¿Qué soluciones proponemos? Empezamos por ti, Ayanta. Pues menuda, empezar por mí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir y gracias por invitarme. Yo, la verdad, tengo que decir que probablemente no sea la persona adecuada para hablar de esta cuestión, en el sentido de que es algo que me interesa mucho y me inquieta mucho, como creo que a la mayoría de nosotros, pero soy una persona, no digamos que no utiliza la inteligencia artificial y posiblemente no la vaya a utilizar nunca, sino que soy una persona pretecnológica, es decir, que para comprar una entrada e ir al cine me tengo que tomar un Lexatin, porque me vuelvo loca con todas estas cuestiones online y tal. Desde que pasamos por esa circunstancia pues tan tremenda como fue la pandemia, apareció en nuestras vidas este cuadradito con extraños dibujitos al que llamamos QR, que yo cada vez que lo veo me produce, y claro, lo vemos 1000 veces al día, me produce una zozobra tremenda. Yo he dejado de ir a ver exposiciones. Cuando en un restaurante me dan un menú con el QR digo que no tengo móvil, cosa que es muy poco creíble, con tal de que me den un menú en papel. En fin, que me siento completamente ajena a este mundo, pero evidentemente me interesa porque tiene un trasfondo filosófico, ético, que tiene que ver, por supuesto, con mi trabajo, que tiene que ver con la creatividad, que me produce mucha curiosidad y al mismo tiempo, pues como decía, mucha inquietud. Entonces, Paco Barrera de Planeta pues me llama para participar en esta charla y me pongo a ello, pues un poco pues a investigar el asunto, a conversar con amigos que saben más que yo y bueno, acabo descargándome el ChatGPT, que es uno de estos juguetitos que ahora pues casi todos tenemos casi todos, o por lo menos muchos, tenemos en el teléfono móvil. Y entonces estaba yo el fin de semana pasado en Soria, en Castelfrío de la Sierra, que es lo más alejado a la inteligencia artificial, en el sentido de que es un pueblo pues en medio, en esos campos de Castilla, pues tan machadianos y demás, y estaba pues con mi hermana y con su pareja, y entonces empiezo a decir, bueno, tengo el jueves una charla sobre inteligencia artificial, verdaderamente es tan complejo el asunto que más leo sobre ello y más me agobio, porque es que es incluso muy difícil tener una previsión de lo que va a pasar. Digo, y me refiero simplemente
a mi trabajo como escritora, ¿eh? No voy más allá, porque ya sí empezamos a hablar pues, de otros ámbitos, como puede ser el ámbito de la educación, de las universidades, de los institutos, de la medicina, en fin, bueno, pues todas las posibles ramas de conocimiento que existen, pues ya es una especie de árbol demasiado frondoso para mí. Total, que estaba yo pues almorzando con mi hermana y su novio en Castilfrío de la Sierra, en un momento, el fin de semana pasado, en que en el pueblo solo estábamos nosotros tres, porque es un pueblo abandonado, pues de grandes casonas así de piedra, preciosas, y entonces me dice mi hermana, vamos a preguntarle, vamos a decirle al chat GTP que escriba es que os lo voy a leer porque me pareció sensacional de malo, vamos, o sea, que escriba ahora ves, ahora no voy a conseguir abrir el teléfono, o sea, esto es impresionante. Es la lucha entre lo analógico y lo digital. Bueno, dice, vamos a decir a ChatGTP que escriba un soneto sobre nosotros tres almorzando en Soria. Y entonces yo le dije, vale, pero por lo menos vamos a ponérselo un poco más difícil y vamos a decirle que lo escriba al estilo de Góngora, ¿vale? Que es ya un estilo, bueno, en fin, oscuro, pues complejo, ¿no? Y entonces escribe lo siguiente. Imaginaros, estábamos los tres pues, en esta casa familiar, pues comiendo fuera, ¿no? En el jardín. Y dice, en Soria, en pueblo quieto y solazado, 3 amigos en mesa se aposentan, bajo el toldo de un cielo que amedrentan, en la tarde de estío oro dorado. De vino el vaso lleno y el contado, las historias se vierten y alimentan, la amistad que en su verbo se reinventan, mientras Júpiter mira al campo alado. Ya el sol su faz oculta en lontananza, donde el Duero serpea con pujanza y las sombras se alargan en su vuelo. Las risas, como ecos, dan pujanza a memorias de infancia y esperanza en la sobremesa puro cielo. Mucho ripio. Bueno, esto es horroroso. Mucho Realmente ripio, mucho ripio. Es una cosa que es casi sonrojante, ¿no? O sea, parece aparte que hay una repetición, porque repite pujanza 2 veces en un soneto, lo cual, bueno, pues es un error de principiante. Pero claro, yo aún así me quedé completamente flipada. Es decir, que en un segundo tú dices a un chat GTP, escribe un soneto al estilo de Góngora, luego seguimos jugando, por supuesto, pasamos a García Lorca, bueno, pues a todos los poetas así más reconocibles y bueno, la verdad es que tiene un eco, ¿no? Nos suena en cualquier caso a ese estilo y lo reconocemos y evidentemente la inteligencia artificial tiene los suficientes datos, muchísimos datos, como para componer un soneto de este tipo. Y luego seguimos y entonces le dijimos, bueno, haznos un trabajo sobre el estilo de Ayanta Barilli. Bueno, también en un segundo nos sacó pues, un montón de páginas haciendo un análisis de mi estilo que lo leíamos y bueno, me parecía acertado. O sea, realmente dije, oye, pues yo no lo habría sabido definir mejor. Te ha leído. Me ha leído. Y entonces ya dije, bueno, vamos más allá, ¿no? Porque el tema de esta charla creo que lo que más puede asustar a un escritor es pensar que, bueno, que una inteligencia artificial va a escribir mejor que él. Ahí está la cuestión, es decir, que realmente va a tener una inteligencia artificial que va a tener un talento superior al humano y que, por lo tanto, los escritores o en el ámbito de lo artístico, pues ya estamos completamente vendidos, no tenemos nada que hacer. Y entonces le pedimos que escribiera un primer capítulo del siguiente libro de Ayanta Barilli. Bueno, el primer capítulo no os lo leo porque sería un aburrimiento, pero era, bueno, si este soneto es malo, este primer capítulo, yo, bueno, me ofendí con el ChatGPT porque dije, bueno, pero ¿esto qué es? O sea, yo escribo mejor, ¿no? No, bueno, escribo mejor y sobre todo no soy tan cursi, porque es que, o sea, era una cosa de novela rosa, porque además el ChatGPT había hecho todo un análisis que yo estoy interesada en el pasado, en la memoria, en las historias familiares, en los secretos, que es verdad.
es verdad, pero una cosa es estar interesados en esto y otra cosa es escribir novelas rosas. Creo una gran diferencia. Bueno, el caso es que a partir de ahí, pues claro, me hice con el ChatGPT y ya me empecé a obsesionar, ¿no? Y a decirle cosas y a decirle, bueno, y ya empecé a decir, pues mira, tengo una conferencia dentro de 2 meses que me tiene un poco, como diciendo, una conferencia que tiene un tema tan amplio, se titula Gracias a la vida. Imaginaros, digo, ¿cómo acoto yo eso? ¿Cómo escribo y monto esta conferencia? Entonces empecé a decirle, bueno, gracias a la vida. Entonces, claro, te va diciendo, y la verdad es que me pareció muy útil, no tanto para escribir, porque el estilo que tiene, ya digo que es horrendo, sino para, digamos que, buscarte más rápidamente toda una serie de datos, de elementos bibliográficos, de ideas y tal, igual que después, evidentemente, tú puedes desarrollar a tu antojo y hacerlo tuyo, porque es tuyo, de hecho. De hecho, me pareció que era un poco como buscar en Internet, pero más rápido y con todavía más información. En este momento, claro, podemos pensar, bueno, dentro de rapidísimo, porque esto va rapidísimo, pues dentro de 6 meses, pues a lo mejor efectivamente tenemos un avatar, ¿no? Un doble tuyo o mío, que yo digo, qué horror, yo bastante tengo conmigo misma. Y la foto ahí aparece el avatar en lugar de... Claro, un avatar de Ayanta Barili que te va haciendo cosas en tu lugar. Yo creo que aquí hay que hacer una distinción, que ya la hay ahora, porque es verdad que está llegando esta inteligencia artificial y es verdad que también ya ha llegado una inteligencia que no es artificial, no sé cómo llamarla, que es estúpida, que es en la escritura, si hablamos de inteligencia artificial y literatura, que es, hay una serie de personas que son escritores y hay una serie de personas que escriben. Y es una diferencia fundamental. Esa es la diferencia entre escribir novelas de kiosco o escribir novelas que son literatura. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Yo creo que muchas veces tenemos una enorme dificultad cada vez más en distinguir qué es lo literario y qué no lo es. Y la dificultad estriba en que la mayor parte de los libros que se publican no son literatura. Son libros que están muy bien pergeñados, que son libros que pueden ser entretenidos a quienes les entretengan, que tienen unos argumentos, digamos, que dices, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? O ¿dónde me va a llevar esto? Pero no son literatura. Entonces, ahí hay ya una diferencia importantísima. Es decir, que yo creo que se podría hacer una previsión sobre la inteligencia artificial que sin muchas dificultades, de aquí a poco, es posible que la inteligencia artificial escriba novelas de este tipo. Novelas de este tipo que, ojo, ahora mismo están sosteniendo las editoriales, porque son las novelas que se convierten en bestsellers o en longsellers, son novelas que permiten que otro tipo de autores podamos publicar, porque si no, no habría negocio. Por lo tanto, debemos de estar muy agradecidos a este tipo de novelas. Entonces, tampoco me quiero alargar más, sí, pero habrá más preguntas. Pero yo creo que la inteligencia artificial es muy posible que sustituya a esas personas que escriben y que en poquísimo tiempo estén pergeñando unos bestsellers que algunos funcionarán y otros no, pero da igual, porque no cuesta nada, o sea que realmente no hay un trabajo humano detrás, habrá simplemente alguien en las editoriales, un editor, pues que le dé, que lo corrija, que en fin, pues eso, que evite que se repita pujanza 2 veces, este tipo de cosas, pero bueno, se podrán sacar un montón de libros y de esos cientos de libros, pues habrá 2, 3 que se convertirán en un bestseller ese año y que sostendrán toda el tinglado editorial. Y luego habrá esos escritores, que los ha habido siempre, que harán ese trabajo artesanal, que es ponerse, escribir una novela página a página, capítulo a capítulo, con esa
zozobra, ese Dios mío, no sé si voy a conseguir lo que estoy haciendo, ese intentar conectarte con lo divino más que con lo humano y desde luego no con lo artificial, que es el trabajo artesanal del día a día del escritor. Y eso creo que no se va a poder sustituir nunca, pero por una razón muy sencilla, la más sencilla de todas. Y es que el escritor escribe porque le gusta escribir. El escritor no escribe para ganar un premio, no escribe para que le lean millones de personas, no escribe para tener éxito, escribe porque necesita escribir. Y además necesita escribir él y que esa obra sea suya y que tenga una voz propia. Por lo tanto, ese tipo de escritor, ese escritor que está creando literatura, buena literatura, le va a dar igual la inteligencia artificial. Muy bien, Ayanta. Ayanta es el nombre de una cueva en la India. Por lo tanto, eso ya da en su nombre el ADN de la personalidad profunda. Sí, que no tiene nada que ver con el QR. Que no tiene nada que ver, exactamente. Tenemos 5 minutos un poco porque hay, de todas maneras, ya Ayanta ha hecho un magnífico planteamiento genérico de todas las preguntas que vienen también, pero José Ángel, sí, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un placer estar aquí rodeado de grandes de la literatura como Ayanta o como Chani, ¿no? Y luego, me permitís que os tutee porque veo muy jóvenes y ante vosotros, ¿no? Es un verdadero placer estar aquí y doy las gracias a la Fundación FIDE y al Club H en particular, ¿no? Por incorporarme, aunque sea en el banquillo de esta selección que soy, ¿no? Muchas gracias, Juan Manuel, también por la presentación que me ha hecho, que es indicativa de que yo soy aprendiz de todo, nada de eso lo hago bien, por eso voy saltando de una cosa a la otra. Bueno, yo voy al hilo de lo que comentaba Ayanta, el otro día también, claro, cuando te dicen tienes que hablar en una mesa redonda de esta categoría sobre literatura e inteligencia artificial, me puse delante del ordenador y dije, voy a hablar sobre ti. Y me dio la sensación, se estableció como una conversación entre el cacharro y yo, porque creí entender yo que me decía, no, tú no vas a hablar sobre mí, porque yo soy la inteligencia artificial débil. Tú vas a hablar sobre la inteligencia artificial fuerte, que es la que te va a sustituir a ti tocando el teclado, ¿no? Claro, esto me hizo mucho reflexionar sobre el objetivo de esta mesa y sobre este planteamiento, este pensamiento que es el que nos asalta esta tarde. Y esto lo voy a conectar con otra anécdota que la semana pasada, en estas columnas que hago para el grupo Vocento, en la prensa regional de Andalucía, ya sabéis que yo soy de Jaén, pues estaba escribiendo salió la palabra vaca, es decir, vaca. Y vi que la máquina me corrigió, vaca. Yo lo había puesto con B. Y la máquina me lo corrigió. Y yo, al verlo en rojo, volví atrás. No, es que yo quiero poner... Y la máquina insistía en ponerlo con V. Porque está habituada a que cuando escribo vaca, lógicamente, casi siempre es un semoviente, ¿no? Que diríamos los juristas que estamos aquí, ¿no? Es un animal. Pero en aquella ocasión, mire usted por dónde, yo me estaba refiriendo a esto que ahora en verano, porque yo iba a hacer una columna sobre que vamos a salir de viaje y que la vaca vamos a llevar hasta la suegra, ¿no? Y claro, la máquina no quería poner vaca, porque ella dice, tú habitualmente escribes vaca con V, ¿qué es esto nuevo, ¿no? Claro, y eso me hizo reflexionar sobre la mesa de hoy y qué podría deciros yo aquí hoy. Pues se pone sobre la mesa aquí en una dialéctica, en un pugilato, en definitiva, lo que sería, si me permitís la pedantería, el determinismo tecnológico en el que estamos embarcados. Esto antes se ha dicho aquí, que esto es una caja de Pandora. Esto es una caja de Pandora, realmente una caja de Pandora grande, hermosa y muy seductora, la inteligencia artificial llevada al mundo de la literatura.
Y ese determinismo tecnológico en el que ya esto es inevitable y hay que apuntarse a ese carro, sin duda, cuánto nos lo facilita la vida, ¿no? Y ese constructivismo social en el cual el hombre tiene mucho que decir, o yo diría que es el que tiene que decir algo, ¿no? Y claro, eso es lo que me plantea si yo estoy muy por la labor de que haya un avatar que me sustituya en tareas que, como ha dicho Ayanta, son prototípicamente humanas, que es esa pulsión que tenemos los que escribimos, que es la necesidad de escribir. A los que no nos dan premios, como en mi caso, seguimos escribiendo. Ellos son premiados. ¿Pero por qué? Porque es que tiene razón Ayanta. Es decir, porque escribimos porque somos seres conscientes de nosotros mismos que tenemos esta necesidad creativa. Unos verdaderamente hacen arte y otros quizás somos un poco más artesanos, ¿no? Entonces, esa digamos, dialéctica en la que me surgía al hilo de la pregunta. Y lo dejo aquí porque creo que hay más, ¿no? Preguntas. Sí, bueno, además decir que José Ángel es un magnífico poeta y que tenemos sus libros, para el que quiera, en el hall de entrada, justamente No sé nada, que es el título, y que tuve la ocasión y la satisfacción de presentarlo junto con Cristina y Carmen hace unos días aquí también en Madrid. La segunda pregunta, no, la primera, perdona, me estaba dejando a Chani de lado. Si queréis. No, por favor, Chani, adelante. No, yo antes estaba oyendo hablar a los que nos han antecedido, ¿no? Y ellos estaban hablando, eran analistas políticos, además de mucho nivel, de algo que todos queremos saber algo. Sí, se notaban en cuanto tocaban alguna tecla, la gente se reía, etcétera. ¿Por qué? Porque todos queremos saber algo de política, del análisis político. Digo queremos, no que sepamos. Esto es como en el fútbol, todos queremos hoy saber algo de política y todos queremos saber algo de cómo tiene que jugar la selección. Bien. Bueno, de esto lo que estamos de acuerdo todos es que no tenemos nadie ni idea, pero ni puta idea. Y tengo datos. Sí, tengo datos. El otro día hubo yo no he hablado, bueno, mi sobrino me descargó eso, pero yo... Ni lo has tocado, ¿no? Yo le he dicho, ahí te quedas, saco paja, tal cual. Pero yo tengo un sobrino que es un grandísimo periodista, altísimo nivel y tal, y el otro día estuvo en una reunión que se ha hecho en Copenhague entre todos los grandes directores o enviados de todos los grandes medios mundiales. Han llegado a la conclusión de que no tienen ni idea. Eso sí, están acojonados. ¿Sí? Yo creo que es la impresión que mejor refleja eso. Que no sabemos, no tenemos ni idea de cuáles son los efectos que eso puede tener, y te estoy hablando desde el punto de vista periodístico, al que le puede afectar todavía mucho más que a la literatura. Lo que sí es cierto es que han constatado, vamos a ver, yo soy de la generación que había linotipias. En Pueblo había un tipo poniendo cada letrita. Y luego eso se hacía una plancha, sabía que leer al revés y tal. Fíjese, de entonces a hoy, no solo por los cambios tecnológicos, sino por lo que ha supuesto Internet, por todo tal, no sabíamos lo que iba a pasar en tan corto espacio de tiempo. Esto todavía puede ir más rápido. Me dijeron algunas cosas que me parecen importantes de someter a su consideración. Lo que sí tenían claro, y como factor positivo, es que lo que se está haciendo es compendiar todo el conocimiento que existe en el mundo. Aquello que empezó a hacer por primera vez en la historia del mundo la Escuela de Traductores de Toledo, que es algo para que nos teníamos que sentir profundísimamente orgullosos, que fue un intento de compendiar toda la sabiduría que había, griega, romana, musulmana, árabe, judía, cristiana. Eso va a estar en nada a disposición de todos. Pero solo unos pocos van a poder manejarlo. O sea,
Ahí hay un elemento importantísimo, que todo el conocimiento va a estar supuestamente al alcance de los seres humanos, pero sin embargo, la manera de acceder a ese conocimiento, porque otra cosa que vieron, cuanto menos se sepa, menos se puede acceder al conocimiento, porque no sabes cómo llegar a él. Les estoy planteando más bien preguntas que ellos se han hecho. Les voy a decir, por ejemplo, algo que me impactó y que me han dicho que es inmediato. Verán, los traductores van a desaparecer, no van a ser absolutamente necesarios para nada. Podremos ir por el mundo hablando lo que nos dé la gana y escuchando. Vamos a ver, que nos pondremos a hablar con un chino, el chino hablará en chino, pero nosotros con unos cacharritos y el móvil estaremos oyendo hablar en español. Y nosotros estaremos hablando en español y el chino nos entenderá perfectamente porque le... Oiga, eso a mí me parece bien. Yo es que las paso fatal con el inglés, que no tengo ni idea. Podremos... Eso también va a ser inteligencia artificial. O sea, que tiene elementos que a mí me traían un poco el susto que nos dimos con las máquinas. Ahora, yo lo del metaverso es que no sé lo que es, ni lo que es un avatar. Siempre me ha parecido que es una película profundamente estúpida. O sea, en plata, que lo del metaverso y lo del avatar me parece una gilipollez. Y yo no me compro un avatar. Vamos a ver, yo me puedo comprar, lo siento mucho, es que hay cosas que a mí me parecen imbéciles, aunque a lo mejor eso se imponga durante un tiempo. Pero yo no me voy a comprar una manzana avatar. No, lo siento. Ni un perro avatar. A lo mejor va a ir por ahí el mundo. Hay gente para todo. Pero tengo el legítimo derecho a decir que eso me parece, de fondo, una profunda gilipollez. Y de vez en cuando las cosas hay que llamarlas así, aunque a lo mejor se impongan. El elemento, por ejemplo, Ayanta, tú has dicho cosas interesantísimas y una se me ha clavado porque verás, el otro día otro gran amigo, Juan Eslava Galán, decía una cosa que me pareció, en España se lee poco, sabemos poco más, pero seguimos leyendo muy poco. ¿Y por qué? Juan Eslava quiere tener la solución, porque todo el mundo está escribiendo un libro. Sí. Y con esto que estás tú diciendo, vamos a tener un problema muy serio, que haya muchísima más gente que con la inteligencia artificial escriba libros y nadie para leerlos. Porque todo el mundo, estos que escriben, estarán, no un libro, y 15. Eso sí es preocupante. O sea, no es un problema para los escritores, es un problema para los lectores, porque sí que hay una cosa que es terrorífica de esto. En realidad, la inteligencia artificial también se parece mucho a algo que está pasando en lo que es la literatura, que no es literatura. En realidad, ¿qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial? Plantear lo que teóricamente son los mandamientos de lo que sea, de lo políticamente, lo que interesa, lo que tal, colocar la plantilla y el cliché y sobre eso soltar y soltar. Pero es que hoy lo que tenemos esencialmente en las librerías y en los kioscos son continuamente textos, novelas, en este caso, que están hechas por un cliché. Y con una plantilla lo coloques en el género histórico, en el género romántico, el que quieras, la plantilla. Y sobre esa plantilla ya te han colocado el producto. Y eso sí que lo veo como un terrible riesgo para lo que es la inteligencia. Y la inteligencia es inteligencia. Y sobre todo para el ser humano. Porque en estos momentos estamos ya pensando en eso. Me parece que ¿qué es lo que me preocupa esencialmente? La suplantación del ser humano. ¿Cómo nos podemos defender? No de que
en un momento determinado esa inteligencia artificial pueda escribir lo que le dé la gana y hacer, etcétera, sino cómo podemos pillarle la superchería de que nos está suplantando. Pero no suplantando, no, a cada uno de nosotros. Porque el gravísimo problema que ahora hay, por ejemplo, en el mundo de la plástica, empieza a ser gravísimo. Ha habido un tipo que ha ganado no sé cuántos premios. Hombre, ya con lo del abstracto, es que claro, hemos hecho algunas tonterías en el mundo de narices, porque con lo del abstracto es facilísimo. Yo no sé qué quedará de aquí a 10 años de eso que era el abstracto. Sé que están vendiendo como pueden, pero lo que les quiero decir es que ha habido un tipo que ha ganado no sé cuántos concursos y ha dicho, los he ganado, pero los he hecho con inteligencia artificial. Una primera cuestión que nosotros, una reunión de escritores con la historia, asociación que yo presido, lo primero que creo que debemos plantear es que los libros escritos por humanos lleven un cuño de que eso está escrito por una persona que es una persona, la redundancia, una persona humana, o sea, por un ser humano. No, si se dice bien, porque además los juristas decimos persona jurídica también, Sí, o sea que claro. se puede decir, parece una redundancia, pero está bien dicho, persona humana y persona jurídica. Si os parece, para ir ganando tiempo, y la pregunta que viene ahora justamente está muy al hilo de lo que dice Chani, porque es el tema de la ética y la inteligencia artificial. Aquí hay un problema serio. Ya en su momento, Alan Turing, en su trabajo Computing Machinery, que fue presentado en la Segunda Guerra Mundial, ya él planteaba el tema hace años, en el siglo pasado, de qué podía ocurrir con todo esto. Y llamaba la atención sobre el problema. Y luego se dice ahora que la máquina de vapor fue la primera revolución industrial, luego viene la electricidad como segunda revolución industrial, luego viene la Internet, la red, como tercera, y la cuarta sería la inteligencia artificial. Entonces, esto pasa como con la globalización. Nos gusta o no nos gusta, el tema es que habrá que gobernarla, habrá que gestionarla y saber que no se nos escape de las manos. A mí lo del marchamo me ha parecido muy interesante. Además, Chani es el presidente de escritores, de la Sociedad de Escritores sobre Novela Histórica, cosa que es importante porque en ese sentido hoy la novela histórica está arrasando en las librerías y en el mercado, y esto es importante. Entonces el tema también está, el juego este del ajedrez. Se enseña a una máquina a jugar al ajedrez, juega con un ser humano y le gana. Entonces, claro, todo esto nos está planteando lo que tú hablabas de la inteligencia artificial débil, soft, o la inteligencia artificial hard, fuerte, que es la preocupante. Porque esta, en definitiva, es un poco el juego que Ayanta, tú lo planteabas, bueno, tampoco genera. Hay una declaración de Toronto importante de 2018 donde se está planteando el tema de la violación de los derechos humanos por la inteligencia artificial. Y aquí tenemos con nosotros a Rafael García del Pollo, que es un gran jurista, amigo además, el tema de la privacidad. El problema es que van a invadir nuestro mundo privado y es probable que inventen. Yo he preguntado quién es Juan Manuel Faramiñán. Hoy, por el momento, me he quedado contento, no se ha portado mal. Pero digo, cualquier momento empieza a decir barbaridades o aparece mi cara hablando en chino mandarín, hablando en contra de Xi Jinping. Y claro, ¿quién dice que no soy yo? Ese va a ser un gran problema. Ahí está la ética. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Existe un criterio ético a vosotros y a vosotras que todo escritor debe tener al enfrentarse a la inteligencia artificial, ya no dentro del metaverso, Chani, ya no dentro del metaverso, sino en el mundo real, y no caer en la tentación de utilizar la inteligencia artificial para componer sus obras, que es un poco lo que tú decías, Ayanta, que puede ocurrir en ese magma que existe de escritores que escriben por escribir, sin conciencia de escritor. Entonces ahí está un poco el tema. Empezamos por ti. Seguimos por Ayanta y terminamos con Chani.
Yo creo que la capacidad creativa que tiene el ser humano, con más genialidad o con menos genialidad, es insustituible ni siquiera por la inteligencia artificial fuerte. Quiero decir que esa inteligencia artificial, yo no creo que deba o pueda, bueno, que pueda sí, pero que deba sustituirnos. Yo creo que podemos utilizar los materiales, ese gran cúmulo que decía, el Big Data, ¿no? Es decir, ese compendio general de información que es ya posible almacenar, podemos utilizarlo para un dato histórico, que puede ser que nos esté bailando una fecha o qué tribu vivía, me recuerdo el libro tuyo hacia el oeste, ¿no? ¿Qué tribu era exactamente la que estaba allí de los indígenas? Y entonces ese dato te lo puede facilitar la máquina, pero dejar a la máquina toda la autonomía, yo creo que es prescindir del ser humano, y yo creo que el componente humano aquí es básico, el componente humano es central, para lo bueno y para lo malo, para escribir bien o para escribir menos bien. Por tanto, yo lo que veo es que sería interesante, quizá me sale el jurista que llevo dentro, hay que regular esto. Es decir, del cuchillo podemos hacer dos usos, cortar jamón y lo pasaríamos bien, o apuñalar a alguien, ¿no? Entonces, el instrumento, hay que regular el uso que se le da al instrumento. Yo aquí soy partidario de la regulación. Muy bien. Ayanta. Pues, claro, siempre hay que regularlo todo, ¿no? Constantemente estamos regulando, estoy de acuerdo, pero quizás sin ninguna voluntad real de regular nada. Porque lo cierto es que ahora mismo, en cuanto se publica un libro, por ejemplo, un libro premiado, un premio Planeta, o un finalista, una semana después lo han pirateado. Esta es la situación hoy en día. Y esto lleva ya muchísimo tiempo. Es suficiente como para pensar que se puede regular, pero que no hay ninguna intención de controlar esto, pues porque a nadie le interesa, ¿no? Entonces, pues un escritor, en este caso porque hablamos de literatura, pero se puede decir pues, en el mundo del cine, de la música y demás, pues un escritor pues se encuentra que ha estado 4, 5, 6, 10, 15 años escribiendo un libro y que 3 días después de su publicación pues está pirateado, y además las personas que piratean, que son casi todas, no nos engañemos, o muchísimas, que han pirateado en alguna ocasión o que lo hacen sistemáticamente, no tienen ningún cargo de conciencia. O sea, que no hay ninguna educación al respecto en que diga, señor, señora, chaval, que es que esto es el trabajo de una persona, ¿no? Y aquí está todo el tema de los derechos de autor y tal, que parece tan complejo, pero no lo es tanto, porque hay otros países, por ejemplo, siempre se habla de Francia, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones de sanidad o de tal y cual, hablamos de los países del norte de Europa, y cuando hablamos de cultura hablamos de Francia. Pues en Francia parece ser que si pirateas algo, a la tercera vez que pirateas, ya no tienes acceso a wifi. No parece tan difícil, ¿no? Y sin embargo, pues a Internet o al 5G o al 4G me refiero, sin embargo, pues aquí en España o en general en el sur de Europa pues no ha habido ninguna intención de controlar esto, y a nadie le importa nada que un escritor, el trabajo de un escritor, y que eso pues al día siguiente esté pirateado. Entonces, me imagino que pasará exactamente lo mismo con la inteligencia artificial. Es decir, que la inteligencia artificial campará a sus anchas y será todo un abuso, como es un abuso, por ejemplo, ahora las redes sociales. Es decir, que si alguien te insulta o te acosa en redes sociales o dice mentiras sobre ti, pues hay una ley, yo lo sé porque he sufrido el caso, que dice que como eres un personaje público, pues que tú te tienes que contentar con esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo, por ejemplo, pues he estado años trabajando en un programa de radio en directo todas las noches, mientras en Twitter veía
cómo algunas personas me insultaban sistemáticamente y realmente no puedes hacer nada. No hay nada que puedas hacer. Es algo que, bueno, es que es así. Y lo de la inteligencia artificial será igual. O sea, que yo no tengo así ninguna esperanza al respecto. Harán leyes, pero no servirán de nada porque no habrá ninguna intención de que esto realmente funcione. Entonces, yo ya he llegado, yo estoy en otro lugar. Estoy en el lugar en el que realmente, en esa cosa así un poco oriental del nada importa nada, no me interesan, o digamos, no me preocupan los problemas que yo no puedo resolver. Y son casi todos. Es decir, yo, Ayanta, no puedo resolver el problema de la inteligencia artificial, ni la guerra de Ucrania, ni el cambio climático, ni nada de las cosas que continuamente hacemos todos como que estamos muy preocupados por ello, pero realmente estamos tan preocupados por ello si no se puede hacer nada. O sea, es algo que trasciende nuestra capacidad, ¿no? Entonces, cuido de mi jardín. Como Voltaire. Exacto. Como el Cándido de Voltaire. Yo me puedo ocupar de mi metro cuadrado y de los míos, evidentemente, ¿no? De la gente a la que quiero. Todo lo demás, bueno, no se me ocurre qué hacer. Es decir, que claro que está muy bien que lo conversemos, porque seguramente es algo positivo y que puede ayudar, ¿no? Ahora, que esto de la inteligencia artificial se controle de alguna manera, sí, claro que pondremos el sello, que esto lo hemos escrito nosotros, pero ¿qué más da? Y además siempre ha sido así, porque quiero decir, Balzac era un señor pues, que se tomaba 45 cafés todos los días y que en un momento de su vida acabó completamente arruinado, tan arruinado que para poder escribir vendió todos los muebles de su casa y como no tenía, excepto el escritorio y el asiento donde se sentaba, y como no tenía muebles, los pintó. Pintó en la pared el aparador, el jarrón de flores, la mesa. Es que estamos hablando de otro, creo que de otro nivel de conciencia, que es el del escritor. El escritor está en otro lugar. Me viene a avisar que nos quedan unos 10 minutos. Y eso tenía otra pregunta también. Entonces, Chani, voy a centrar en ti esta segunda pregunta y la tercera, que tiene mucho que ver también con la literatura, los premios literarios. En 2023, un fotógrafo, Boris Eldhansen, gana un premio de fotografía, el Sony World Photography Awards, lo gana por una fotografía que él realiza por inteligencia artificial. O sea, es un premio. Le dan el primer premio y entonces él luego, una vez que recibe el primer premio, es honesto, dice, esto lo he hecho yo, no sé si la habéis visto la fotografía, es una señora mayor detrás de una chica joven, y ahí está. Esto puede ocurrir también con que alguno de estos señores que han utilizado, y no lo diga la inteligencia artificial, se meta en Planeta y gane el primer premio Planeta. Entonces, ¿cómo lo veis vosotros desde el punto de vista, tú lo decías muy bien, como el Cándido de Voltaire, yo cultivo mi jardín y aquí me quedo, pero ¿qué va a pasar con otros que quieren, jóvenes que están empezando y que son verdaderos y buenos escritores? ¿Qué va a pasar con ellos? Es decir, ¿hacia dónde podemos ir? Chani, te voy a dejar entonces, si te parece, que concluyas. Voy a hacer solo una apreciación mínima antes. Es que hay algo que está afectando lo que tú decías. Dices, me quedo si total lo que puedo arreglar es el jardín y depende. Pero sin embargo, lo que nos presiona de manera sistemática es que depende de la pasta de dientes que utilicemos, podemos salvar o no el planeta. No sé si se habían fijado ustedes que antes uno compraba zapatos o tal. No, ahora salvas el planeta. No hay un anuncio que no te esté diciendo, cuidado, aquí salvas el planeta, aquí eres un tipo que, vamos, eres. Lo de las redes, claro, es que se autoriza que desde el anonimato se pueda traer el insulto. Yo he sido director de medios de comunicación muchas veces y siempre ha habido medios de comunicación gente que te escribe. Bueno, yo tenía uno que me escribía todos los días la misma carta
Un día no, y me preocupé muchísimo. Pero les quiero decir que era un señor que me escribió una carta con nombres y apellidos, la misma. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que teóricamente y en aras de una libertad, lo que se ha creado ha sido una contralibertad terrorífica, porque todo lo que es el mundo de Twitter es una banda de gente que se dedica a apedrearse y a soltarse escupitajos sobre cualquiera que no conoce, pero que el sistema admite que sea anónimo. Y cuando tú te opones a eso, dice, no, la libertad exige que tú digas quién eres al menos. Para poder ejercer tu derecho a la libertad, tendrás que decir quién eres. ¿Y qué pasa con los concursos? Y entonces ahí voy. En un momento determinado, en esa libertad que se debe exigir, oiga, usted dice que es esto, y usted dice que ha escrito esto. Tiene usted que hacer, no se hace una fe de vida, no se hace en un momento determinado lo que decíamos de lo del marchamo. Sí. Este libro ha sido escrito por un ser humano. Este libro lo he escrito. ¿Qué sucede? ¿Hasta qué punto lo que se hace continuamente y que hacemos? Porque la inteligencia artificial lo que te va a facilitar muchísimo son los elementos de documentación sobre textos. Quiero decir, sobre lo que ya está escrito. La inteligencia artificial no va a inventarse nada que no esté ya escrito, para que nos entendamos. O sea, estaremos, si no, ya en esa maravillosa película del robot que tiene sentimientos. Pero entonces ya estaríamos hablando de humanos, aunque fueran robots. En el momento que aparece la emoción, que aparece sentimiento, el sufrimiento, eso ya estaríamos en otra cuestión. Si hubiera creado una raza, yo creo que primero los premios tienen problemas más pedestres que el de la inteligencia artificial, y es volver a ser y tener prestigio, nivel, etcétera, pero no voy a entrar ahí, pues no sea que luego me casquen. Muy bien. Pero les quiero decir, para mí está claro que tiene que haber un control y que tenemos que tener algún tipo de seguridad jurídica, tanto un jurado como los propios escritores, como el propio lector. Y por algo se empieza. Creo, además, que ya hay editoriales que se están planteando el que ese marchamo vaya a aparecer prontamente en las publicaciones. Algo es algo. Muy bien, pues terminamos esta, para mí, interesantísima rueda de prensa y mesa redonda, en realidad, en donde hemos ido tocando los inconvenientes y también las ventajas. El problema, a mí me hace acordar lo de la costumbre que decía Chani, de este que le escribía cartas y el día que no le escribió se preocupó por aquel que vivía en el piso de arriba, un tío que se sacaba los zapatos todos los días y los tiraba, pum, y segundo zapato. Y entonces sube arriba y le dice, por favor, es que no puedo dormir, por favor no tire el zapato. Entonces a la noche siguiente el individuo se olvida y tira el primer zapato y se acuerda de que le había prometido no tirar los zapatos. Al cabo de media hora aparece el otro y dice, por favor, tire el segundo zapato porque no me puedo dormir. Muy bien. Pues muchísimas gracias a Fide, Cristina, Carmen, también, y a todo el equipo.